Despierta Consumidor continúa en esta mañana y tenemos un interesante invitado. Es el doctor Ranlin Miguel Pichardo Rodríguez, quien es médico de la unidad de gastro y oncología del Centro Médico Vista del Jardín, cirujano general, oncólogo y laparoscopista. Sí, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Gracias por invitarme. Vamos a hablar de temas interesantes de salud del hombre y de la mujer, ¿no? Sí, en el día de hoy, específicamente, podemos hablar del cáncer colónico. Ok. Vamos a poner el teléfono, Calimán, del estudio para que las personas que quieran hacerle preguntas al doctor lo puedan hacer. Y también pueden llamarnos por WhatsApp al 829-491-3885 y hacer sus preguntas acá, donde nosotros que se la transferimos al doctor, para que aquellas personas que nos ven y tienen algún problema de esa índole y quieren preguntar porque tienen dudas, puedan comunicarse con el doctor. Sí. Doctor, usted nos ha enviado ahí unas diapositivas para dar introducción a la entrevista. Claro, claro. Sobre cáncer de colon, Claro. específicamente. Es bueno que la gente sepa que el cáncer de colon es la tercera causa actualmente de cáncer en la población. Por eso la gran importancia que tiene que tanto el público televidente como en general sepan la gran importancia que tiene detectarlo a tiempo. Al ser una víscera hueca y un poco dilatada más que el estómago y el intestino delgado, muchas veces los síntomas son tarde, ya cuando la enfermedad está ligeramente avanzada. Perdón, doctor, ¿qué síntomas puede tener una persona que esté ya en los albores de esta enfermedad? ¿Qué puede una persona sentir, decir, caramba, déjame chequearme que estoy sintiendo esto? El principal síntoma que siempre el paciente refiere es el estreñimiento. Okay. El estreñimiento debe ser controlado por el médico a cargo del paciente de una manera que debe desaparecer. Dado que la mucosa del colon o la parte interna del colon siempre está en sufrimiento cuando hay un bolo fecal muy endurecido o muy duro. Esa es la famosa pupú dura. Eso lastima el intestino y con el paso de los años puede desarrollar trastornos a nivel del intestino que se llaman pólipos o pequeñas tetillas de sangre, de carne o de sangre dentro de la luz del intestino, y conlleva con el tiempo hacer cambios ya a nivel de los genes que conllevan a un futuro cáncer de colon. El cáncer de colon puede ser prevenido en su totalidad siempre y cuando el paciente acuda a tiempo a su chequeo periódico. Aparte del estreñimiento, vamos a tener en algunos pacientes sangrados que pueden tener a nivel del colon, y también podemos ver pérdida de peso. Mucha gente está perdiendo peso y no sabe la razón. Al no saberla, debe de acudir a un médico para que ese médico tome conducta y detecte esta pérdida de peso, que regularmente se asocia a tumores. Doctor, la pérdida de peso debe ser tema de preocupación de cualquier persona. Claro que sí, porque no solamente se relaciona a cáncer, también se relaciona a otros factores como intolerancia a algún tipo de alimento, también la edad. Muchos pacientes ya a medida que van elevando la edad, va disminuyendo la cantidad de apetito y muchos de ellos se tienden a ser anémicos. Y la anemia causa de manera secundaria lo que es la anorexia, quita el hambre. Entonces, el cáncer produce sustancias o hormonas que quitan el hambre, entonces se parecen mucho. Entonces, una persona que ya haya sobrepasado ya los 50 años, que esté perdiendo peso y que no sepa la razón, lo ideal es que nunca debe faltar un chequeo médico bien riguroso y que detecte cuál es la causa de esa pérdida de peso. Doctor, los dominicanos que somos tan negados, ¿no? Tan informales en el chequeo médico, muchas veces vamos al médico cuando ya tenemos encima una enfermedad catastrófica muchas veces. O terminal. Porque no acudimos al médico. ¿Qué podemos nosotros
decirle a esas personas ya, incluso pasando los 40, 50 años, que cada qué tiempo deben ir a chequearse, o con cuáles síntomas puede ir al médico? El paciente no debe esperar tener síntomas para acudir al médico. Lo ideal es que acuda siempre, una vez al año. Luego que ya el joven y la mujer alcanzan la adultez, aumenta lo que es la incidencia de lo que es cualquier tipo de cáncer. En la mujer el más frecuente es la mama, luego el cervicuterino, luego el colónico. En el hombre el principal va a ser el cáncer prostático, luego el cáncer de pulmón y el cáncer de colon o colorectal, que en Estados Unidos es el cáncer que más mortalidad tiene, porque muchas veces el colorectal y el del melanoma, porque muchas veces llegan un poco tarde. Entonces ya tenemos menos herramientas para poder curarlo. Entonces, como da pocos síntomas, prácticamente ninguno, y ya cuando lo da, los síntomas cuando lo da ya son síntomas de un grado avanzado de la enfermedad, el paciente, lamentablemente, tenemos menos recursos para curación. El cáncer colónico puede durar hasta 5 años para desarrollarse. Es decir, que un individuo que vaya a su cita periódica y como vemos en pantalla, que ya tiene un pólipo o un aumento de lo que es la vellosidad del colon, se le pueda tomar una biopsia y se pueda detectar a tiempo, ese paciente se cura en un 100%. Entonces, cuando eso no ocurre, como vemos en pantalla, que esa proliferación celular siga en aumento y el paciente nunca va al médico, ya va a llegar con una gran tumoración que le va a obstruir el intestino y el paciente va a llegar totalmente tapado, como decimos en el argot popular, a la emergencia de cualquier centro hospitalario. Ya cuando llega así tapado, significa que la enfermedad está en un grado 3 y quién sabe si en un grado 4, donde ya la tasa de curación es inferior al 50%. Por eso que el paciente no debe esperar llegar a una consulta con una obstrucción, sino ya tengo síntomas, he perdido peso, cuando hago mi necesidad fisiológica, veo que tengo un poco ensangrentado el papel de baño, veo que estoy haciendo las heces finas. Normalmente las heces deben ser circulares y gruesas. Si la vemos fina, como un lápiz, siempre lo relacionamos con el ancho de un lapicero, ¿verdad? Si vemos que esas heces son tan finas, significa que hay algo que le está obstruyendo y que ellas por necesidad tienen que ponerse de ese fino. También el factor de riesgo principal, como hemos mencionado en todos los cánceres, es la edad, como vemos en pantalla. Si un paciente ya tiene más de 50 años, ya tiene mayor riesgo de desarrollar cualquier cáncer. Y entre ellos está el cáncer de colon, donde se puede detectar en un paciente hasta en un 95% con anticipación. Es decir, si vamos a nuestro médico, que en este caso debe ser un gastroenterólogo, que usted va con esos síntomas o con ese pensamiento de que hay un familiar que le dio un cáncer de colon, entonces ese gastro le va a indicar su primera colonoscopía a los 50 años. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón? Bueno, el cáncer de pulmón es otro tipo de cáncer que regularmente el paciente es fumador, en gran parte de los casos. Es un paciente que ha tenido ya un hábito tóxico toda la vida. Entonces, ese paciente ha tenido una agresión constante de lo que es el pulmón y por ende, ese paciente va a presentar tos, una tos que no se quita, una dificultad para respirar, va a tener también mucosidad con sangre o lo que le decimos expectoración sanguinolenta y también va a tener pérdida de peso y no va a poder dormir sin almohadas. Es un paciente que cuando va al médico, el médico ve esos síntomas, toma las medidas del lugar, radiografías, tomografía y biopsia por broncoscopía y puede detectar esta enfermedad. Doctor, el señor Ernesto Pérez, de aquí de Santo Domingo, nos pregunta que después de detectado el cáncer en un paciente, ¿qué hay que hacer? ¿Se puede curar? ¿Se extirpa el órgano? ¿Cuál es el tratamiento que debe llevar? Más adelante tenemos también una diapositiva que nos explica eso, de cómo se puede diagnosticar el cáncer y cómo se puede tratar. Principalmente el cáncer de colon se diagnostica por examen físico, es decir, el médico toma lo que es la conducta de evaluar el paciente y le hace estudios.
El estudio más importante es la colonoscopía. Con ese estudio, que se introduce una pequeña cámara o una sonda con cámara a través del ano, se puede visualizar todo el trayecto del colon, desde donde inicia en el lado derecho del abdomen hasta donde termina en el ano. Entonces, a través de esa cámara se puede ver el tamaño, la forma del cáncer, del pólipo, que en un 95% nace desde un pólipo, es decir, desde una elevación de la mucosa intestinal. Como esa imagen que tengo ahí. Sí. Como vemos ahí, así que inicia el cáncer. De izquierda a derecha vemos cómo va creciendo desde un estadio 0, que es el ideal para hacer el diagnóstico de un cáncer de colon, hasta la última figura que está hacia el lado derecho, que ya es el cáncer que ha invadido prácticamente todas las capas del colon y ha dado lo que se llama la metástasis, que es el cáncer fuera del órgano que nace. Entonces, según donde nace el cáncer, el lugar donde está todavía localizado va a ser la tasa de curación. Un cáncer en un estadio 0, como vemos en la pantalla, se cura en un 100% solamente con cirugía. Ya un tumor grado 1, grado 2, dependiendo del estadio que nos llegue el paciente, también tiene una tasa de curación superior al 85%. Y el tumor grado 3 y grado 4 inferior al 50% la curación. Porque muchas veces al momento de la detección no se sabe si hay o no hay metástasis. Ya después que hacemos la biopsia con la extirpación del colon y la cirugía, que se puede visualizar los demás órganos, se hace lo que se llama un reestadiaje y se puede detectar si había una metástasis oculta en estos pacientes. Por eso es lo ideal que el paciente vaya siempre a su médico de cabecera, que en este caso es el gastroenterólogo o el cirujano oncólogo. Porque el cirujano oncólogo inmediatamente llega al paciente, puede tomar conducta de indicar cualquier estudio que él entienda que pueda hacer para diagnóstico o para prevención. Nos pregunta Gilberto Rojas desde Santiago. Dice que su padre le han detectado cáncer de próstata ya muy avanzado, que se está tratando, pero dice que no, como que no ve mejoría en el paciente y que eso lo tiene a ellos desesperados porque son también personas pobres que no tienen para hacer un tratamiento como debe ser, un tratamiento caro. Dice que ¿qué recomendación usted podría darle? Si ya la etapa del cáncer que tiene el señor es una etapa 3 o una etapa 4, se puede dar lo que se llama el manejo paliativo. Significa que se le puede dar un tratamiento dirigido a que no tenga dolor, dirigido a que pueda comer y dirigido a que pueda sobrevivir unos 5 a 10 años de vida, dado que el cáncer prostático es uno de los cánceres que más se pueden controlar, porque es un cáncer que, a diferencia de los demás, se centra más en la localización y en la zona donde nace. No tiende a hacer tantas metástasis como los otros cánceres. Entonces, ese paciente se puede beneficiar de un tratamiento de radioterapia, donde se le puede radiar la zona afectada del cáncer, y también se beneficia de un tratamiento de hormonoterapia, que se le pueden bloquear lo que son las hormonas andrógenas de su organismo, para así aumentar la sobrevida del paciente. Ya en caso que haya metástasis a nivel del hueso, del pulmón, etcétera, ya hay que añadir más tratamientos, como la radioterapia dirigida y también la quimioterapia. Pero todo cáncer prostático detectado a tiempo tiene una tasa de curación muy, muy, muy importante, incluso está en el 100%. Tengo una pregunta del señor Wilson Melo desde Asua, que nos pregunta que si una persona que se le ha detectado cáncer prostático, que ya está, o sea, que ya se ha determinado que lo tiene, que si es recomendable operar la próstata o no, o llevar un tratamiento que no sea la operación. Ya en los últimos años la tecnología no quirúrgica ha tenido su gran despertar, e incluso la radioterapia ahora mismo está siendo comparada con igual calidad que la cirugía prostática. ¿Por qué? Porque la cirugía prostática, además de tener buenos beneficios, también tiene desventajas, donde puede haber lesión neurálgica de los nervios que inervan lo que es el pene. Entonces, muchos pacientes tienen el temor de que a través de una cirugía prostática tengan lo que se llama la impotencia sexual.
donde en la radioterapia se conserva muchísimo más este tipo de inconveniente. Y tiene una calidad muy similar, entre un 93 a 95%, igual que la cirugía prostática. O sea, que es mejor la radioterapia que la cirugía. Si lo ponemos en una balanza, es mucho mejor porque tiene menos efectos secundarios. Pero todavía los urólogos y los radioterapeutas siempre llevan eso a discusión a los últimos congresos, donde muchos urólogos todavía optan por la cirugía y muchos radioterapeutas optan porque el paciente se le inicie radioterapia. Por eso es que siempre esos casos se llevan a un comité clínico quirúrgico donde ambos llegan a un entendimiento, tanto el urólogo como el radioterapeuta, y hay pacientes que se benefician de la cirugía y hay otros que se benefician de la radioterapia. Pero es bueno que sepan que ambas tienen la misma posibilidad de curación con cualquiera de los dos tratamientos. Marianela, Sí. vámonos a la pausa. Bueno, tenemos que hacer la pausa, enseguida regresamos con más del contenido de Despierta Consumidor. EN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta Consumidor, continuamos nosotros en esta interesante exposición del doctor Ranley Miguel Pichardo Rodríguez, quien es cirujano general, oncólogo y laparoscopista. Estamos hablando de problemas que nos afectan grandemente en nuestra salud, como el tema de cáncer de colon, de próstata y de otros tipos de cáncer en el organismo humano. Doctor, hay muchas preguntas que nos están haciendo. Hay una persona que nos ha llamado, nos ha puesto un mensaje diciendo que ha sufrido cáncer de tiroides, que le han dado yodoterapia, pero que en realidad no se siente, porque entonces le han presentado otros síntomas, como que entiende en las evaluaciones que le hicieron últimamente que no está curada, ¿no? Entonces le están ofreciendo darle radioterapia. Entonces es bueno que sepan que el cáncer de tiroides es uno de los cánceres menos frecuentes, ya que es menos del 1% de la población en general. Entonces hay dos tipos de cáncer de tiroides, los cánceres que son bien diferenciados y los cánceres que son mal diferenciados. Entonces, ¿qué significa bien diferenciados? Son células muy parecidas al lugar donde nació el tumor de tiroides, y son células o foliculares o son células papilares, que son las dos células que mayormente se producen a nivel del tiroides. Y ya los que no son bien diferenciados son aquellos tumores cuyas células no se parecen en nada a las células del tiroides. Entonces, así como es el cáncer diferenciado, que gracias a Dios es más del 70% de los casos, así mismo es la curación. Mientras más diferenciado es el cáncer del tiroides, mayor tasa de curación tiene. Un cáncer bien diferenciado de tiroides, en una etapa 1, en etapa 2, tiene una curación total solamente con cirugía. Me imagino que el caso de la paciente que usted ha mencionado es una paciente que ha tenido un tumor grado 3 o grado 4 de tiroides, o un tumor mal diferenciado, donde a pesar de hacer una buena cirugía, a pesar de haber dado 1, 2, 3 ciclos de yodoterapia, todavía no hay un control total de la enfermedad. En estos casos lo que se recomienda es someter a estos pacientes a comité clínico oncológico, donde se discute el caso ante todos los profesionales a cargo de la glándula tiroides, como es el endocrinólogo, el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, el radioterapeuta, donde entre todos se llega a un consenso de qué beneficio le trae a esa paciente otro tipo de tratamiento. Dado que la radioterapia y la quimioterapia en un paciente con cáncer de tiroides se deja siempre en un segundo plano, dado que las respuestas son mínimas. Entonces muchos de estos pacientes lamentablemente terminan con traqueostomía o un pequeño agujero en la garganta para poder respirar y esperar que el tumor avance lo menos posible para que la sobrevida sea lo más larga en estos pacientes. Los que son mal diferenciados tienen muy mal pronóstico y muchos de ellos fallecen en menos de 5 años. Nos pregunta Ramona Núñez desde Jánico, allá en Santiago. Nos dice que su padre murió de cáncer de colon.
y que aparentemente su hermano mayor, que ya está en los 50 años, está presentando síntomas de la misma enfermedad. Preocupada, me dice que qué recomendación usted puede darle a ella. Es importante que sepa que el cáncer no se hereda, es decir, no se transfiere por herencia materna o paterna. Sí, lo importante es que es de origen genético casi siempre. Entonces, un paciente que ya sobrepase los 50 años, que haya tenido un antecedente de un familiar bien cercano, como un padre, una madre, un abuelo, etcétera, debe de hacer el chequeo periódico de su colon. En estos pacientes hay hasta un 30% de mayor posibilidad de tener un cáncer en el futuro de cualquier órgano, no solamente del colon, sino de cualquier órgano. Y aparte de todos los hijos que deben hacerse sus estudios, también los demás familiares deben de hacérselo, es decir, los relacionados, porque se han hecho investigaciones de familias completas que tienen poliposis congénita, es decir, tienen muchos pólipos. Entonces, se dice que un paciente que tenga más de 15 a 20 pólipos es un paciente de alto riesgo de cáncer de colon. Entonces, esos son pacientes que muchas veces son candidatos a hacer una cirugía preventiva de quitar todo el colon antes que aparezca el cáncer. Por eso es que la recomendación de nosotros los oncólogos es que si hay un integrante en la familia que ha tenido cáncer de colon, no importa la edad, todos los demás integrantes de esa familia deben hacerse su primera colonoscopía. Si está normal la colonoscopía, tienen un rango hasta de 5 años para hacer la próxima. Es decir, que no es un estudio tan periódico. Si hay anomalías, se acorta 1 año. Y si hay ya un pólipo que haya crecido y haya hecho cambios, cada 6 meses debe hacerse los estudios. Cuestión de que el paciente nunca llegue a tener un carcinoma in situ, como vimos ahorita en la gráfica anterior, un grado 0, o lamentablemente avanzar a un grado 3, un grado 4. ¿Y qué puede hacer un paciente para evitar que le llegara a un grado 0? Okay. Lo primordial es evitar el estreñimiento. Es la causa número 1 de hacer un daño a la mucosa intestinal. Lo segundo es llevar una dieta rica en lo que son fibras y poca en grasa. Los dominicanos y los latinoamericanos nos encantan las comidas ricas en grasa, nos encantan las frituras, nos encantan las parrilladas. Es que el sabor está en la grasa y la sal. Nos encanta las parrilladas, nos encanta hacer sofrito a las carnes. Eso está totalmente contraindicado, y más en un paciente con riesgo de cáncer de colon. Por eso que en Argentina, en Chile, es donde hay mayor tasa de cáncer de colon en el mundo, porque son personas que solamente su alimentación es basada en carne. Tanto el desayuno, comida y cena, a ellos les encanta la carne y embutido. Entonces, hay que evitar eso. Segundo, la ingesta de agua es primordial. Un paciente, y más en un país tropical como nosotros, debe de ingerir por encima de 8 vasos de agua. La recomendación es de 8 a 14 vasos de agua al día. También comer saludable, lo más saludable que podamos, y mantener el peso. Porque dijimos que en todos los cánceres el factor principal es la edad y el segundo es el peso. Entonces, si no tenemos un control de nuestro peso, tenemos mayor riesgo a desarrollar cualquier tipo de cáncer, en especial el cáncer de colon. Doctor, nos pregunta, disculpa Marianela, Junior Ramírez desde Villa aquí en Santo Domingo, Villa Duarte, nos pregunta que si una persona que se le detecta cáncer de colon, el colon se extirpa. Sí. ¿Qué puede pasar cuando le extirpan el colon a una persona? El colon tiene 5 partes, donde si se localiza el tumor en cualquiera de esas partes, se pueden seccionar y unir las otras partes sanas. Esa es la ventaja que tiene el colon. Se corta una parte y se unen, la mala se corta y se unen las buenas. Son 5 partes. Empieza de sigue el paciente haciendo su vida normal. Su vida totalmente normal. Ya si el cáncer es avanzado y ha afectado más de una porción del colon, muchas veces hay que extirpar el cáncer, controlarlo y después hacer la unificación. Por eso que ustedes ven que muchos pacientes tienen bolsitas por fuera, o lo que se llama colostomías o ileostomías, que son pequeños agujeros que se hacen a través de la pared abdominal para que el paciente pueda evacuar mientras tanto dura el tratamiento. Si un paciente está en una etapa controlada, planificada de una cirugía de colon, muchas veces no hay que hacerla, se une internamente y solamente ya le queda la cicatriz abdominal para la cirugía que se hace. Pero ya en etapas avanzadas o cuando llegan por emergencia sin estar totalmente preparados,
para una cirugía de tan magnitud, lo que se hace es extirpar la tumoración y hacer la bolsita por fuera hasta que podamos saber que el cáncer ha sido erradicado. Si el colon completo ha sido afectado y se extirpa, ¿hay alguna solución para eso? Sí, ya tenemos técnicas. Antes todos esos pacientes terminaban en una bolsita por fuera. Estamos hablando 15, 20 años atrás. Ya gracias a la tecnología de las grapadoras, que tenemos ya unos utensilios para poder hacer las anatomosis de manera más fácil, podemos dejar 2 centímetros solamente de ano y podemos unir el intestino delgado al ano. Es decir, antes no podíamos hacerlo porque era un lugar muy incómodo. Imagínense la pelvis de un hombre, que es un lugar muy estrecho. Y en la mujer era más fácil hacerla porque hacer una parte anatómica más dilatada, porque la mujer hace un canal de parto al momento de su gestación, el hombre carece de eso, y la pelvis del hombre o andrógena es diferente a la pelvis femenina. Entonces, muchas veces solamente las mujeres se beneficiaban de hacer este tipo de cirugía. Ya ambos se benefician porque hay unas grapadoras especiales, o staples, como decimos en inglés, que nos ayudan a poder hacer las anatomosis más cerca del ano que antes y preservar lo que es el esfínter natural de nosotros, que es el ano. En casos que no se pueda preservar, como ha ocurrido en el 20 a 25% de los cánceres colorectales, hay que extirpar el ano también, y el paciente puede llevar su vida normal, natural, con una ileostomía o un hoyito por fuera de manera permanente, donde se hace en un lugar específico para que el paciente pueda controlarlo de la mejor manera. Desde Andrés en Boca Chica nos están preguntando una señora que no quiere que digan su nombre, pero dice que si se le detecta un cáncer de útero a una mujer, que si el tratamiento es hacerle un vaciado, o sea, sacarle todos sus órganos, que si es el tratamiento adecuado o no. Sí. El cáncer del útero o el de endometrio es uno de los cánceres más terribles en la mujer, porque es un cáncer que tiende a tener varios factores, tanto el factor de la grasa, es decir, se alimenta de la grasa femenina. Es una mujer que tiende a ser obesa, le da mayor nutrición a este tipo de cáncer, y también las hormonas. Entonces es un cáncer difícil de tratamiento y en la mayoría de casos se beneficia de un vaciado, como usted bien dijo, de extirpar todo el útero y todo lo que esté alrededor, añadido al útero, como se llaman anexos, como los ovarios y las trompas de falopio. Muchas veces se necesita hacer también omentectomía, quitar parte de lo que es el aumento o la grasa que protege el intestino, y también a veces son tan avanzados que se necesita quitar todos los ganglios que encontramos a nivel de la aorta abdominal. Doctor, ¿es recomendable para una mujer que tenga miomas o fibroma hacerse el vaciado, como dice el señor Sandino? Todo depende. Una persona que tenga 40 años, que haya tenido una paridad satisfecha, que ya tenga sus hijos, su familia formada, y estos miomas le esté produciendo un sangrado uterino, que incluso lleve anemia, como en muchas partes de los casos, es recomendable hacer una esterectomía, que puede ser simple, sin involucrar los ovarios ni la trompa, y también puede ser radical, incluyendo estos órganos. Lo más recomendable es que esta mujer acuda a un ginecólogo que tenga experiencia en estos asuntos, y si esa paciente ve que el ginecólogo no tiene tanta experiencia, entonces puede acudir a un ginecólogo oncólogo, que es el ginecólogo que estudia un poquito más lo que es el área de ginecología y le da el soporte de oncología. Entonces esta paciente acude a este ginecólogo, donde regularmente es el que toma la mejor decisión. Muchas veces esa decisión se toma el mismo día de la cirugía, haciendo lo que se llama congelado, que es donde el ginecólogo puede tomar una biopsia del útero y la manda a inmediatamente a hacer análisis, y si ve que hay células malignas, entonces ya toma la conducta de hacer una resección de todos los órganos que estén involucrados. Eso es algo que regularmente la hace un médico con experiencia, como el ginecólogo oncólogo, que es el que estamos comentando. Entonces, siempre que una mujer tenga la duda, busque una segunda consulta con un ginecólogo oncólogo, en este caso, para tener el mejor beneficio de su patología. Doctor, nos pregunta Natanael Green desde Nagua, y nos dice que él tuvo una cirugía de próstata, pero que su peor error fue permitir que le hicieran una biopsia, que él entiende que de ahí fue que le surgieron todos sus males.
Y, Normalmente la próstata es obligatorio hacer una biopsia, porque la biopsia nos va a decir qué grado tiene el cáncer, cuántos Gleason tiene, que es la numeración que el médico toma como referencia para saber qué avanzado está este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que el paciente siempre refiere? La molestia de la biopsia. Es una biopsia que duele, molesta, se hace a través del ano, introduciendo una sonda y una cámara, donde a través de esa sonda se localiza la próstata y se le hacen varias punciones con una aguja gruesa dirigidas a la próstata. Entonces, eso no causa diseminación del cáncer, sino lo que causa es una molestia que puede durar hasta varias semanas. Y muchos pacientes le tienen miedo al tacto rectal. Imagínense si le van a entrar una aguja por ahí. bueno, Entonces, es algo muy delicado, pero es obligatorio hacerlo cuando hay una sospecha de un cáncer prostático. doctor, nos dice Ramón Zavala de la Isabelita, que usted dice que las personas deben tomar por lo menos 14 vasos de agua al día, pero que una persona ya que sobrepasa los 50 como él, que tiene asuntos de diabetes, que entonces eso lo hace orinar demasiado y que entonces le ha dejado casi de tomar agua para no estar con el problema de estar orinando a cada rato. ¿Qué solución podría buscarle al amigo Zavala? Es cierto, beber mucho líquido hace que el riñón trabaje un poquito más y depure más orina, pero es primordial saber que un paciente bien hidratado, un colon bien hidratado, una próstata bien hidratada, cualquier órgano bien hidratado, el porcentaje de agresión o de lo que decimos aumento de las lesiones malignas es mucho menos. Entonces es bueno saber que un paciente... Es preferible tomar el agua y orinar mucho y no conseguir un cáncer de colon. Entonces lo que nosotros siempre decimos es que el agua sea tomada en horas diurnas, es decir, en el momento que uno está haciendo tareas, como en la mañana, en la tarde y al principio de la noche. Cuestión de que ya usted no esté tomando líquido a las 10, 11 de la noche, a la hora de acostarse, para entonces evitar el trasnoche. Entonces lo ideal es que usted se tome un vaso de agua antes de cada comida, ahí van 3. Inmediatamente usted toma esos 3, ya va avanzando. Luego un vaso después, a una hora después de cada comida, ahí van 6. Y un vaso de agua entre cada comida, ahí van 9. Es decir, usted haciendo esta pequeña rutina, ya usted puede alcanzar al día 9 vasos al día. Que no necesariamente tiene que ser agua, puede ser jugo, puede ser sustituida por té, puede ser sustituida por café en una o dos ocasiones al día. O sea, que sea líquido, no tiene que ser agua específicamente. Puede ser también yogur. Es decir, no solamente tiene que ser agua 100% mineral, sino usted puede, cualquier otro tipo de líquido sin abundante azúcar, claro que sí, porque también puede ayudar a elevar los niveles de azúcar en sangre, como aguas saborizadas y eso, sino que usted se tome un líquido con su azúcar natural. Doctor, ¿y no es recomendable tomarse un vaso de agua antes de uno irse a la cama por la arteria, el corazón y esta cosa? Está demostrado científicamente que un vaso de agua antes de cada comida disminuye el estreñimiento en más de un 80%. Es decir, y si eso se combina con el ejercicio, el paciente cuando se toma el vaso de agua y hace cualquier disciplina aeróbica o cardiovascular, casi siempre va a tener una evacuación en 2 horas o menos. Es decir, es muy favorable tomar agua, no solamente para mantenernos hidratados, para favorecer a nivel cardiovascular, como bien ha mencionado. Se dice que un vaso de agua en la noche también disminuye el riesgo de cualquier enfermedad cardiovascular nocturna, porque al haber buena hidratación, la sangre se concentra menos y evita un trombo a nivel arterial o a nivel cardíaco, que es la causa principal de un infarto. Entonces, por eso es bueno saber todas las bondades que tiene el agua. Pueden buscarla en Google, en Internet, pueden buscar bondades del agua y van a ver todo el algoritmo que va a salir a nivel de este tipo de tratamiento con abundante agua. Doctor, nos manda un mensaje desde Saint Kitts, la isla de Saint Kitts, Ana Samuel. Le dice que su esposo tiene 4 años en cama, padeciendo de un cáncer de colon. Él es ingeniero constructor y tiene 4 años ya postrado en cama con ese cáncer y que no ha valido
cirugía ni cosas por el estilo y que ya está prácticamente perdido. Nos dice que si usted podría darle algún tipo de aliento desde aquí para ellos tener un poquito de esperanza. Primero hay que saber qué etapa de cáncer fue diagnosticado, porque ya una etapa 3 o de una etapa 4, la sobrevida, como hemos mencionado, es mucho menor a un paciente que haya tenido una etapa temprana, donde pudo haberse curado únicamente con cirugía. Me imagino que este es un paciente que fue en una etapa 3 o etapa 4 de su detección, donde a pesar de haber hecho una cirugía oncológica, todavía quedaron células malignas en este paciente, donde me imagino que hubo que darle quimioterapia, que hubo que darle incluso colostomía o ileostomía, y si ha avanzado la enfermedad, me imagino que ha dado metástasis hepática, metástasis a pulmón. Entonces, en estos casos lo que tenemos es lo que se llama la medicina paliativa, que es la medicina que ayuda a que el paciente pueda comer, pueda no tener dolor y pueda por lo menos evacuar, aunque sea por una ostomía. Entonces, lo que nos queda es los medicamentos más modernos que han llegado ahora al mercado, los monoclonales, los cuales son medicamentos que son quimioterapeutas dirigidos a los tumores específicos, donde lamentablemente son costosos y están todavía en fase de estudios. Eso es lo que nos quedaría con un paciente con una enfermedad muy avanzada, que a pesar de haber hecho el organigrama del tratamiento de una manera adecuada, la respuesta no ha sido la mejor. Doctor, ¿a qué se debe que una persona tiene un cáncer en un lugar, se sana de ese cáncer y le sale otro cáncer? Hemos dicho que los cánceres tienen predisposición genética hasta en un 15%. Entonces, estos pacientes que tienen un cáncer, imagínense que tuvo un cáncer de mama a los 20 años y a los 60 años tiene un cáncer de endometrio o de la matriz. Significa que esta es una paciente que tiene genes con que han tenido algún grado de mutación. En la actualidad tenemos unas pruebas que son pruebas genómicas que se llaman los BCRA 1 y 2, que se le podemos hacer a los pacientes que tienen un alto riesgo familiar de tener un cáncer tanto de mama como de órganos genitales como útero y ovario. En este caso, haciéndole esta prueba podemos detectar qué grado de posibilidad tiene esa paciente de tener un cáncer en el futuro, y con mucha anticipación se le pueden quitar las mamas, los ovarios y el útero. Ese es el caso famoso de Angelina Jolie, la actriz de Hollywood, que tuvo su madre con un cáncer de mama. Ella se sometió a este tipo de pruebas y ella resultó tener más de un 85% de probabilidad de tener un cáncer de mama o de útero o de endometrio, y por ende ella se decidió hacer la cirugía de extirpación temprana de esos órganos. Doctor, tenemos muchas preguntas, nos queda un minutito. Nos están preguntando sobre el cáncer del glande, el pene. Bueno, tenemos infinidad de preguntas, pero ya nos queda un minuto. Esa pregunta ya será para otra visita suya aquí a este programa. Ahora, ¿qué mensaje usted puede darles a nuestra audiencia, a los que ya son de nuestra edad, como la mía, que estamos ya sobre los 60, para que podamos cuidarnos mejor? Lo ideal es mantenernos en nuestro peso. Sé que es un poco difícil porque la dieta de nosotros es una dieta muy variada y a nosotros nos prefiere ingerir carbohidratos. La dieta dominicana es alta en carbohidratos y por ende esos carbohidratos se convierten en azúcares y grasa. Entonces debemos de abandonar un poquito los carbohidratos. Ese plato de arroz que nos gusta con varios cucharones grandes, irlo disminuyendo al mínimo. Ya está el conconcito al lado. Y disminuyendo esa grasa del arroz, del concón, porque muchas veces ahí se acumula las grasas que le echamos al arroz. Y ir sustituyendo eso por más carne y más vegetales. Haciendo esto podemos tener una dieta más sana, porque es muy difícil quitarle al dominicano el arroz y el víveres. Es muy difícil. Eso es como usted ir contra la corriente. Plátano, esa yuquita. Y malo que venimos de lugares del interior del país donde la principal comida es el plátano. Sí. Entonces lo que hacemos es, le decimos, en vez de comerse 2 plátanos, 3 pedazos, cómase uno. En vez de hacer el huevo frito, cómaselo sancochado, cómaselo hervido, al vapor, que hay muchas técnicas que lo dejan idéntico sin necesidad de grasa. En vez de comer embutidos, coma mejor una carne fresca, una chuleta fresca. Cuestión de que el paciente tenga una mejor calidad de vida.
beber muchos líquidos, hacer ejercicio, Y las frutas, comer muchas frutas. ¿no? mucha fruta. Tenemos un país tropical donde tenemos mucha fruta. Tenemos mucho acceso a comer pescado y marisco. Debemos de sustituir un poco la carne blanca de pollo por pescado, aunque a muchas veces el costo todavía del pescado es superior. No entiendo por qué, porque somos una isla. Debería ser mucho más económico comerse un pescado que una carne de cerdo. Pero, para no alargar esto, visitar su médico, no pasar de los 50 años sin un primer chequeo prostático, sin un primer chequeo colónico, sin un primer chequeo de mama, y toda mujer debe hacerse siempre un Papá Nicolau inmediatamente tenga su primer acto sexual, no importa la edad. Bien, señores, Marianela. Llegamos al final. Sí, hemos Mañana estado es conversando otro día. con el doctor Ranlin Miguel Pichardo Rodríguez, quien está en el Centro Médico Vista del Jardín. Ustedes pueden llamarlos al 809-563-9923, extensión 3306, y ahí podrán ustedes contactar al doctor si tienen alguna consulta especial con él. Nosotros les decimos Adiós, hasta mañana. Hasta mañana.